Enlaces químicos. En esta unidad vamos a aprender cómo los átomos de un compuesto se encuentran unidos entre sí mediante fuerzas de atracción a las cuales se les llama enlaces químicos. La unión de los elementos de la tabla periódica generan partículas, como son radicales libres, moléculas o iones. Un radical libre es una partícula que posee valencia no saturada. No puede existir por mucho tiempo. Por ejemplo, en donde el punto indica un electrón libre. Una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia capaz de existir independientemente y que conserva sus propiedades químicas. Por ejemplo, ácido fosfórico, agua, hidróxido de sodio, carbonato de calcio, etc. Un ion es una partícula con carga. Puede ser un átomo o un grupo de átomos, enlazados químicamente. Si tiene exceso de electrones es un anión y si le faltan electrones es un catión. Por ejemplo, la raya indica carga negativa y el signo más, carga positiva. De acuerdo al número de átomos que se unen químicamente, las partículas se clasifican en monoatómicas, formadas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, litio, azufre, boro, calcio, carbono, etc. Diatómicas, formadas por dos átomos iguales o diferentes. Por ejemplo, ácido clorhídrico, hidrógeno, nitrógeno, bromo, monóxido de carbono, etc. Y poliatómicas, formadas por más de dos átomos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, sulfato de sodio, ácido hipocloroso, isohexano o 2-metilpentano, etc. Los enlaces químicos se forman a partir de los electrones externos del átomo, o sea, los electrones de valencia. Por lo tanto, son de naturaleza electrostática y se clasifican en enlace metálico, covalente y iónico. Una forma sencilla de predecir a simple vista el tipo de enlace más probable en una molécula es el siguiente. Para ello, vamos a comparar los átomos de la molécula con la especie humana, en donde los metales se comparan con el hombre y los no metales con la mujer. Primero, si los átomos son metálicos, el tipo de enlace, obviamente, es metálico. Cualquier metal o aleación presenta este tipo de enlace. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el acero, latón, oro, etc. El acero está constituido principalmente de hierro, aliado con pequeñas cantidades de carbono, cromo, manganeso, etc. Y el latón es una aleación de cobre con zinc. 2. No metal con no metal. El tipo de enlace es covalente y puede ser de tres tipos: covalente no polar, puro u homopolar, covalente polar o heteropolar y covalente coordinado. El enlace covalente no polar es aquel que se forma cuando los átomos que se unen son los mismos o tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, los elementos de la regla del 7. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Cuando los elementos anteriores se representan en una reacción química, deben llevar subíndice 2, salvo algunas excepciones como son el fósforo y el azufre. Los demás átomos de la tabla periódica se representan como se encuentran en dicha tabla, en forma monoatómica. Enlace covalente polar. Los elementos que se unen son no metales, además son diferentes entre ellos. Por ejemplo, ácido sulfídrico, metano, amoníaco, cloruro de fósforo 5, etc. Enlace covalente coordinado. Los átomos que se unen
comparten un par electrónico, pero uno de ellos aporta dicho par. Ejemplo, en el ácido sulfúrico la flecha indica que el par electrónico lo aporta el azufre al oxígeno. Enlace iónico. Se forma entre metal con no metal. Si el metal pertenece al grupo 1A o 2A y el no metal al grupo 7A, con mayor seguridad el compuesto es iónico. Con esas reglas tan sencillas se puede predecir el tipo de enlace de un compuesto a simple vista. ¿Cuál será el tipo de enlace en las siguientes moléculas? El aluminio es un metal, por lo tanto el enlace es metálico. En el bromo, como es el mismo no metal, el enlace es covalente no polar. En el agua, el oxígeno y el hidrógeno son no metales diferentes. El enlace es covalente polar. El cloro es sodio, el sodio es un metal y el cloro un no metal, por lo tanto el enlace es iónico. El acero es un metal, el enlace es metálico. El yodo está formado por elementos no metálicos y son el mismo. El enlace es covalente no polar. En el amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno son no metales diferentes. El enlace es covalente polar. Y en el bromuro de cesio, el cesio es metal y el bromo no metal, por lo tanto el enlace es iónico. Otra forma para predecir el tipo de enlace es mediante la diferencia de electronegatividades de Pauling, en donde si la diferencia es igual a 0, el tipo de enlace es covalente no polar o puro. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0 y menor a 1.7, el enlace es covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7, el enlace es iónico. Vamos a corroborar los ejercicios mediante la diferencia de electronegatividad y de esta manera podemos observar si acertamos al tipo de enlace. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1. 3.5 menos 2.1, 1.4. El enlace es covalente polar. En el bromo, este tiene una electronegatividad de 2.96. 2.96 menos 2.96, 0. Covalente no polar. En el cloro de sodio, el cloro, su electronegatividad es de 3.16 y el sodio 0.93. La diferencia es 2.23. El enlace es iónico. El yodo, su electronegatividad es de 2.66 menos 2.66, 0, covalente no polar. En el amoníaco, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno 2.1. 3 menos 2.1, 0.9, enlace es covalente polar. Y en el bromuro de cesio, el bromo 2.96, el cesio 0.79. La diferencia es 2.17, por lo tanto el enlace es iónico. Enlace metálico. En un cristal metálico, los átomos se arreglan como las canicas en una caja. Los electrones de valencia, que se encuentran en el último nivel, se encuentran deslocalizados, formando una nube electrónica. Por lo tanto, la definición del enlace metálico es la deslocalización de electrones de valencia en un cristal metálico. Una analogía para entender lo anterior puede ser pensando en un panal de abejas en donde a las 12 de la noche cada una se encuentra en su lugar, pero a las 12 del día, donde se encuentran las abejas, están deslocalizadas formando un enjambre. ¿Los átomos del hierro de la construcción y el hierro de la sangre son los mismos? Sí, su diferencia está en el tipo de enlace. En el hierro de la construcción, el enlace es metálico y en la sangre, el hierro tiene carga 2+. Es importante que sepas que el color rojo de la sangre se debe a la presencia del hierro en la hemoglobina o glóbulos rojos. El enlace metálico le confiere a los metales sus propiedades como son: presentan brillo metálico, son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica, sólidos a temperatura ambiente con excepción del mercurio,
son maleables y dúctiles. ¿Por qué un metal cuando se golpea se lamina? Cuando los átomos de las capas superiores se golpean, estas se acomodan en capas inferiores, haciendo que el metal se lamine. A esto se conoce como maleabilidad. Y si el metal se estira, forma hilos. A esto se le conoce como ductilidad. Enlace covalente. El enlace covalente se genera entre dos átomos los cuales comparten un par electrónico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón, al unirse con otro hidrógeno, ambos comparten un par electrónico y tenemos la molécula H2. A manera de analogía, si dos personas comparten un par de monedas y cada una de ellas la aporta, tenemos un ejemplo de covalencia. Enlace covalente no polar o puro. Se forma entre dos átomos los cuales comparten uno o varios pares electrónicos. La característica es que deben tener la misma electronegatividad. Una forma sencilla para entender este tipo de enlace es con base en el tipo de fórmulas para representar los compuestos covalentes, el cual puede ser condensada, semidesarrollada o desarrollada, como se muestra en los siguientes ejemplos. Etano, propano, ácido sulfúrico, etc. Cada raya indica un par electrónico, o sea, un enlace covalente. El número de enlaces en un compuesto se determina con ayuda de la valencia del elemento en la tabla periódica, como se muestra en la siguiente figura, en donde el número de enlaces será igual a la valencia del elemento en la molécula. Observa que los elementos en la tabla periódica, si son del grupo 1A, su valencia es 1, tienen un enlace. Del grupo 2A, su valencia es 2, dos enlaces, etc. Ejemplo de moléculas diatómicas. En los elementos de la regla del 7, el hidrógeno tiene un enlace, el nitrógeno 3, oxígeno 2, los halógenos un enlace. Para el ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico también hay un enlace entre los elementos. Ejemplos de moléculas poliatómicas. Se selecciona el átomo central, normalmente el que se encuentra en menor cantidad, y los otros átomos se distribuyen alrededor de él en forma simétrica. Si son dos, uno de cada lado. Si son tres, en forma de triángulo, 4 en forma de cruz y más de 4 en forma simétrica. En el agua observamos que el oxígeno tiene dos enlaces y los hidrógenos un enlace cada uno. Para el amoníaco, el nitrógeno tiene 3 enlaces y los hidrógenos un enlace cada uno. En el CO2, el carbono tiene 4 enlaces y los oxígenos 2 enlaces cada uno. En el metano, el carbono tiene 4 enlaces, los hidrógenos uno cada uno. En el acetileno, los átomos de carbono se unen entre sí y observamos que cada uno de ellos tiene 4 enlaces. En el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, los oxígenos se unen entre sí con sus 2 enlaces cada uno y los hidrógenos un enlace. En el tetracloro de carbono, el carbono presenta 4 enlaces y los cloros un enlace cada uno. En el óxido de nitrógeno 3 observamos que se distribuyen en forma simétrica. Los nitrógenos están separados por un oxígeno y cada nitrógeno tiene 3 enlaces y los oxígenos 2 cada uno. En el ácido sulfúrico, el azufre va al centro, los oxígenos alrededor de él y los hidrógenos se unen a los oxígenos. Y observamos que en cada uno de ellos los oxígenos presentan 2 enlaces y el hidrógeno 1. El azufre tiene 6 enlaces porque en este caso no se cumple con la regla anterior. El azufre tiene valencia de 2, 4 y 6. En este caso su valencia es 6. En el ácido fosfórico, el fósforo va al centro y los oxígenos se distribuyen alrededor de él.
los hidrógenos se unen al oxígeno. Cada oxígeno tiene 2 enlaces, los hidrógenos un enlace, pero el fósforo tiene 5 enlaces, debido a que el fósforo tiene valencia de 3 y 5. En este caso su valencia es de 5. Como ya se dijo, en el enlace covalente se comparte un par electrónico. El electrón de un elemento se representa con un punto y el otro electrón de otro elemento con una cruz. Esto se conoce como estructura de Lewis, en donde el número de electrones del último nivel para un átomo es igual a la familia a la que pertenece, como se muestra en la siguiente tabla. Ejemplos de estructura de Lewis para moléculas diatómicas. El hidrógeno es del grupo 1A, tiene un electrón. El hidrógeno únicamente completa 2 electrones al unirse entre sí, regla de 2. El nitrógeno está en el grupo 5A, tiene 5 electrones en su último nivel. Con el otro nitrógeno se forman 3 enlaces covalentes y ambos completan la regla del octeto. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Con el otro oxígeno se forman 2 enlaces covalentes y cada uno cumple con la regla del octeto. El flúor del grupo 7A tiene 7 electrones en su último nivel, comparte uno, se forma un enlace covalente y cada flúor completa la regla del octeto, lo mismo que para el cloro, el bromo y el yodo. Ejemplos de estructura de Lewis para moléculas poliatómicas. En el agua, el oxígeno al centro y los hidrógenos a los lados. El hidrógeno grupo 1A, un electrón. El oxígeno grupo 6A, 6 electrones. Los hidrógenos cumplen con la regla de 2 y el oxígeno con la regla del octeto. En el amoníaco, NH3, los hidrógenos, un electrón cada uno, grupo 1A. El nitrógeno, grupo 5A, 5 electrones. Se forman 3 enlaces covalentes con los hidrógenos y queda un par electrónico libre. El nitrógeno cumple con la regla del octeto y los hidrógenos con la regla de 2. En el dióxido de carbono, el carbono tiene 4 electrones, los oxígenos 6 cada uno. El carbono está en el grupo 4A. Forma 2 enlaces covalentes con un oxígeno y otros 2 con otro, cumpliendo con la regla del octeto y los oxígenos también. En el metano, CH4, los hidrógenos, un electrón cada uno, el carbono 4 porque está en el grupo 4A. Los hidrógenos cumplen con la regla del 2 y el carbono con la regla del octeto. En el acetileno, los carbonos se unen entre sí con triple enlace. El carbono tiene 4 electrones porque está en el grupo 4A. Los hidrógenos, un electrón, grupo 1A. Los hidrógenos cumplen con la regla del 2 y los carbonos cada uno con la regla del octeto. En el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, los oxígenos se unen entre sí. El oxígeno está en el grupo 6A, 6 electrones en su último nivel. Los hidrógenos en el grupo 1A, un electrón. Los hidrógenos cumplen con la regla de 2 y los oxígenos con la regla del octeto cada uno. En el tetraclorocarbono, CSL4, el carbono grupo 4A, 4 electrones. El cloro, grupo 7A, 7 electrones. El carbono cumple con la regla del octeto, lo mismo que los cloros. En el óxido de nitrógeno 3, el nitrógeno está en el grupo 5A, 5 electrones. Los oxígenos en el grupo 6A, 6 electrones. Los oxígenos cumplen con la regla del octeto, lo mismo que el nitrógeno. El ácido sulfúrico, H2SO4, el azufre al centro, los oxígenos alrededor de él y los hidrógenos se unen al oxígeno. El hidrógeno, un electrón cada uno, cumple con la regla de 2. Los oxígenos, 6 electrones cada uno, cumplen con la regla del octeto, excepto 2 oxígenos que forman enlace covalente coordinado. En el ácido fosfórico, H3PO4, el fósforo al centro, los oxígenos alrededor de él y los hidrógenos se unen a los oxígenos. Los hidrógenos cumplen con la regla del 2, los oxígenos cumplen con la regla del octeto, excepto un oxígeno que forma enlace covalente coordinado. En un enlace covalente coordinado,
Un elemento aporta el par electrónico y el otro únicamente lo recibe. El tipo de enlace confiere a la sustancia sus propiedades. Los compuestos con enlace covalente polar son solubles en disolventes polares como el agua. El alcohol, la acetona, el azúcar se disuelven en agua porque presentan enlace covalente polar. No conducen el calor ni la electricidad. En estado líquido su densidad normalmente es menor que la del agua. Para los compuestos con enlace covalente no polar, estos son insolubles en agua, como la gasolina, no se disuelve en el agua. Su punto de fusión es muy bajo, como la parafina, no conducen la corriente eléctrica ni el calor, etc. Enlace iónico. Un enlace iónico se forma entre dos átomos, uno de ellos elevadamente electropositivo, muy metálico, y el otro elevadamente electronegativo, muy no metálico, de tal forma que hay una transferencia electrónica del elemento metálico hacia el no metálico, formándose iones. Por ejemplo, el cloruro de sodio, fórmula NaCl. El sodio está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. El cloro está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. El sodio pierde su electrón y lo gana el cloro, formándose los iones Na positivo, que es el catión, y Cl con una carga de más, sería el anión. Lo anterior se fundamenta con la regla del octeto, la cual indica que un elemento se estabiliza teniendo 8 electrones o nada. En el caso del sodio, al perder su electrón, se queda sin nada, y el cloro, al ganarlo, completa los 8 electrones. Otro ejemplo sería con el cloroaluminio, fórmula AlCl3. El aluminio tiene 3 electrones de valencia y los cloros 7 cada uno. El aluminio pierde los 3 electrones quedándose sin nada y los cloros ganan un electrón cada uno, completando los 8 electrones, quedando Al más 3, el catión, y los iones cloruro, que serían 3. Para entender la estructura microscópica de los compuestos iónicos, imaginemos a los átomos o iones como canicas, donde observamos que una canica grande es rodeada por muchas pequeñas y una canica pequeña por pocas grandes. La estructura de un cristal metálico o iónico se debe al ordenamiento de los átomos o iones en el espacio. Las estructuras cristalinas conocidas se agrupan en 7 sistemas: cúbico, hexagonal, monoclínico, ortorrómbico, romboédrico, tetragonal y triclínico. Por ejemplo, en la estructura cúbica hay 3 tipos de celdas unitarias. La simple, el átomo o ion se ubica en el vértice de un cubo. La cúbica centrada en el cuerpo, el átomo o ion se ubica en el centro del cubo. La estructura cúbica centrada en las caras, el átomo ion se ubica en el centro de cada cara del cubo. Como ejemplo de lo anterior, veamos el caso del cloruro de sodio, fórmula NaCl, la sal de mesa común. En este caso, el cloruro de sodio está formado por el metal sodio y el gas cloro. El sodio es un metal muy activo que debe estar en aceite porque reacciona fácilmente con el oxígeno de la atmósfera. Y el cloro es un gas venenoso que se usó en la Primera Guerra Mundial como arma de exterminio. Observamos que 2 sustancias aparentemente peligrosas forman una sustancia que el organismo humano lo requiere, el cloruro de sodio. Observamos que los elementos del grupo 1A, donde está el sodio, cuando pierden un electrón, su tamaño disminuye, como se observa en la siguiente tabla. Y los elementos del grupo 7A, donde está ubicado el cloro, al ganar un electrón, su tamaño aumenta. Esto es porque el sodio, con un tamaño de 186 picómetros, al perder su electrón, disminuye a 97 picómetros. Y el cloro, con 99 picómetros de tamaño, al ganar un electrón, aumenta a 181 picómetros. La relación del radio menor entre el radio mayor, en este caso 97 entre 181, nos da un valor de 0.53. Este valor en la tabla siguiente se encuentra entre .414 y .732.
que nos indica que la estructura del cloruro de sodio es cúbica centrada en las caras. Con lo anterior tenemos que cada ion sodio es rodeado por 6 iones cloruro y cada ion cloruro por 6 iones sodio, teniendo la estructura cristalina unitaria, la cual se repite en todas direcciones, dando origen a un cristal grande de forma cúbica. La fórmula del cloruro de sodio debería de ser Na6Cl6 o más estrictamente NaXClX, debido a que es un conglomerado iónico. Sin embargo, por simplicidad se representa como NaCl. El enlace iónico le confiere a la sustancia sus propiedades. Algunas propiedades de los compuestos iónicos son los siguientes. Son sólidos, duros y quebradizos. Generalmente son sales con puntos de fusión y ebullición muy grandes. Por ejemplo, el cloruro de sodio funde a 800 grados centígrados. La mayoría de las sales iónicas son solubles en disolventes polares como el agua. En soluciones acuosas conducen la corriente eléctrica, etc. ¿Por qué un cristal al golpearlo se rompe? Si aplicamos una fuerza suficientemente fuerte para desplazar los iones y queden con la misma carga, las fuerzas de atracción se vuelven de repulsión y el cristal se rompe. ¿Por qué los compuestos iónicos al disolverse en solventes polares como el agua se disuelven? Por ejemplo, el cloruro de sodio al disolverse en agua, el ion sodio es rodeado por moléculas de agua y el ion cloruro también, como se muestra en la figura. La serie y la parafina no se disuelven porque el tipo de enlace que tienen no es iónico, es covalente. Con base a lo anterior, el enlace iónico es solo un modelo que representa la geometría de las moléculas. La estructura de Lewis se utiliza para representar la forma geométrica de una molécula. Esta representación se logra cuando los pares electrónicos libres o enlazantes se repelen electrostáticamente al orientarse alrededor del núcleo del átomo. El modelo que predice la forma geométrica de moléculas pequeñas se llama repulsión del par electrónico de nivel de valencia, modelo RPENV, y sus bases son las siguientes. 1. Los pares electrónicos de la capa de valencia de un átomo se orientan de manera que su energía total sea mínima, esto es, los pares electrónicos se aproximan al núcleo lo más posible y al mismo tiempo se repelen entre sí hasta que las repulsiones electrostáticas sean las mínimas. 2. Las repulsiones son mayores entre los pares solitarios que entre los pares enlazantes. Las repulsiones son intermedias entre un par solitario con un par enlazante y más débiles entre pares enlazantes. 3. Las fuerzas repulsivas disminuyen notoriamente con el aumento en un ángulo entre los pares electrónicos. El primer paso de este modelo para determinar la forma geométrica de una molécula es escribir la estructura de Lewis para determinar los pares electrónicos localizados alrededor del átomo central. Al escribir la estructura se debe observar que se cumpla la regla del octeto. El segundo paso consiste en determinar el número estérico, o sea, el número total de pares electrónicos en la capa de valencia del átomo central, para después ubicar estos pares de manera simétrica alrededor del átomo central, de tal forma que se minimice la repulsión entre ellos. El tercer paso consiste en determinar el número de pares solitarios y enlazantes, considerando la repulsión entre ellos. Si no hay pares solitarios, la geometría molecular es la misma que la de los pares enlazantes. Una manera sencilla de representar la repulsión de los pares electrónicos y determinar la forma geométrica de las moléculas es imaginar los pares electrónicos ubicados en sus orbitales como si fueran globos inflados. Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior. En el hidruro de berilio, BeH2, tenemos que los hidrógenos se distribuyen alrededor de él en forma lineal, con un ángulo de 180 grados. En el borano, BH3, los tres hidrógenos se distribuyen alrededor del boro, formando un ángulo de 120 grados. Tenemos que los pares son enlazantes. En el metano, CH4, los hidrógenos se distribuyen alrededor del carbono, formando un ángulo de 109.5 grados en estructura tetraédrica. También tenemos pares enlazantes. Para el amoníaco,
NH3, los hidrógenos se distribuyen alrededor del nitrógeno con un ángulo de 107 grados, pero además hay un par electrónico libre y 3 enlazantes. En el agua, la estructura geométrica es doblada angular, ya que tenemos 2 pares electrónicos libres y 2 pares enlazantes, con un ángulo entre los hidrógenos de 104.5 grados. La siguiente tabla nos representa la geometría molecular de manera general. En la estructura lineal, por ejemplo, tenemos el acetileno, en donde el triple enlace se considera como enlace sencillo. Para la estructura trigonal planar está el etileno, con una doble ligadura entre los carbonos. La estructura tetraédrica la representamos, por ejemplo, con el tetracloro de carbono. La estructura piramidal trigonal tenemos como ejemplo el tricloruro de arsénico, y para la estructura doblada angular el ácido sulfídrico. Polaridad de las moléculas. El concepto de polaridad es necesario para describir los enlaces y la totalidad de la molécula. En moléculas diatómicas, basta que el enlace sea polar o no polar para que la molécula lo sea también. Por ejemplo, en el hidrógeno H2, la molécula es no polar, debido a que la carga entre los átomos es la misma. Y en el HCl, ácido clorhídrico, la molécula es polar, ya que la carga del cloro es mayor que la del hidrógeno. El dipolo se representa con una flecha, la cual indica hacia el extremo negativo de la molécula. La polaridad de una molécula se expresa cuantitativamente por su momento dipolar, cuya medición generalmente se hace en device. En el ácido clorhídrico, el momento dipolar es 1.08 device, lo mismo que en el agua. Pero en el CO2, el momento es 0, o sea, la molécula es no polar. Hay moléculas en donde el efecto total se anula, el efecto total de polaridad. Tenemos el caso del tetracloro de carbono, en donde el carbono se distribuye con 4 átomos de cloro. Cada enlace entre carbono y cloro es polar, pero el efecto total nos da un momento dipolar de 0. La molécula es no polar. Esto se explica, por ejemplo, si ponemos 4 caballos unidos de un poste y cada uno tira en dirección contraria, hacia el norte, sur, este y oeste. ¿Hacia dónde se va el poste? Obviamente no se mueve porque la fuerza de los caballos se anula. Lo mismo que en la molécula, la polaridad se anula. Para que tenga sentido lo que acabas de estudiar, vamos a elaborar el modelo de algunas moléculas. Para ello vamos a utilizar pelotitas de unicel o pelotitas de plastilina, las cuales se van a unir con palillos. Nos vamos a basar en la tabla periódica, en donde el tamaño de los átomos van a ser los más pequeños para los periodos de arriba, como el hidrógeno, el 1, y a medida que descendemos en los periodos va aumentando el tamaño de las pelotitas. Y los colores se indican en la tabla que se muestra a continuación. Primero elaboramos moléculas diatómicas. Por ejemplo, el hidrógeno, unimos 2 pelotitas de color azul pequeñas. Luego el nitrógeno con 3 enlaces, el oxígeno con 2 enlaces, flúor, cloro, bromo y yodo con un enlace con los tamaños correspondientes de las pelotitas. Seguimos con el ácido fluorhídrico HF, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico, un enlace cada uno. Los tamaños de los átomos pues obviamente son diferentes. Para las moléculas poliatómicas como el agua, el oxígeno se une con 2 hidrógenos con un ángulo de 104.5 grados. El CO2, el carbono al centro y los oxígenos a la orilla, cada uno 2 enlaces, dando una estructura lineal. En el amoníaco, el nitrógeno al centro, los hidrógenos se unen a él con un ángulo de 107 grados. En el metano, el carbono al centro y los 4 hidrógenos alrededor de él, en una estructura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados.
Lo mismo que para el tetracloruro de carbono, nada más que ahora son cloro los que se unen al carbono. Seguimos con el etano, CH3, enlace CH3. Observamos que los carbonos se unen entre sí y forman un ángulo de 109.5 grados entre sí. Sigue el etileno con un doble enlace entre los carbonos. La estructura aquí es planar con un ángulo de 120 grados. En el acetileno, los carbonos se unen entre sí con un triple enlace y la estructura en general es lineal. Y por último elaboramos la molécula del ácido sulfúrico. El azufre al centro, los 4 oxígenos alrededor de él, los hidrógenos se unen a los oxígenos de las orillas y observamos que los enlaces son sencillos entre los hidrógenos y oxígenos, pero hay 2 oxígenos que se unen al azufre con doble enlace.